El día de hoy veremos tumores hipofisiarios. Se definen como neoplasias que se originan de la glándula hipófisis. La mayoría de estas son adenomas benignos que derivan de las células adenohipofisiarias, aunque también existen lesiones malignas, pero son menos frecuentes. En esta imagen tenemos un microadenoma que está localizado en la glándula pituitaria y superior a la glándula tenemos una estructura llamada quiasma óptico que vamos a ver más adelante. Tenemos tres diferentes clasificaciones de los tumores. El primero es por sus características histológicas, inmunohistoquímicas y moleculares, que se subdivide en adenomas hipofisiarios en un 95% y son benignos. Tenemos los carcinomas hipofisiarios, que son menos del 0.2%, que hacen metástasis craneales o sistémicas. Y también tenemos neoplasias raras. Como segunda clasificación tenemos por tamaño, microadenomas menos de 10 milímetros o menos de 1 centímetro, como en el caso de esta primera imagen. Y si son más de 10 milímetros o más de 1 centímetro, tenemos a los macroadenomas. Su tercera clasificación es por función hormonal. Si son adenomas funcionales, que son el 65%, es decir, van a producir exceso de hormonas. Y tenemos a los no funcionales, que son un 35%. Los funcionales, a su vez, se van a dividir en prolactinomas, que son los más frecuentes, es decir, es un tumor que va a aumentar la producción de prolactina en la hipófisis. Tenemos los adenomas somatotropos, van a secretar GH y van a causar gigantismo en niños y acromegalia en adultos. Los adenomas corticotropos secretan ACTH y van a aumentar el cortisol, entonces va a ocasionar algo llamado enfermedad de Cushing. Tenemos a los que secretan hormona estimulante de tiroides, que van a ser raros y pueden causar hipertiroidismo. Y también tenemos a los adenomas mixtos, es decir, que secretan tanto GH y prolactina, que ese es el más común. Y de los no funcionales, estos solamente van a provocar síntomas de efecto de masa, es decir, no van a tener producción de hormonas. En la fisiopatología tenemos alteraciones moleculares que dan origen a los tumores, mutaciones en diversos genes como el gen AS, que da origen al adenoma somatotropo, el USP8, que da origen a los corticotropos, y algunos más que dan origen a síndromes familiares. Nos vamos a ir a la imagen del lado izquierdo para ver la anatomía primeramente. Vamos a localizar a la hipófisis, que es esta glándula de aquí. Superior a la glándula tenemos al quiasma óptico que mencioné al principio de la presentación. Lateral a la hipófisis vamos a tener algo llamado seno cavernoso, que es toda esta estructura que se encuentra entre las arterias carótidas intracavernosas y la hipófisis. Este seno cavernoso va a albergar a los nervios craneales, al tercer nervio, que es el oculomotor, al cuarto, que es el patético, va a albergar también ramas del quinto par, que es el trigémino, va a tener la rama V1, la oftálmica, y la rama V2, la maxilar, y vamos a tener al nervio abducens, que es el sexto par craneal. Una vez conociendo eso, tenemos que saber que hay tumores que pueden crecer muy grandes y pueden causar un efecto de masa comprimiendo otras estructuras, como cuáles, como el quiasma óptico, causando una hemianopsia bitemporal, que la veremos más adelante. También puede comprimir al hipotálamo, que está más arriba del quiasma óptico, y causar disautonomías, alteraciones del apetito y del sueño, y también a los senos cavernosos, afectando a los pares craneales que ya mencioné. Sus manifestaciones clínicas van a depender de la hormona que esté secretando el tumor. Si tenemos un caso de un prolactinoma, la prolactina va a estar aumentada, por ende va a haber aumento de leche, que va a ocurrir galactorrea, es decir, la leche va a salir por el pezón. La prolactina tiene otra función, que es inhibir al eje sexual, es decir, va a inhibir a la GnRH y por lo consiguiente a todas las demás hormonas que salen de ahí, es decir, a las gonadotropinas y a las hormonas sexuales. Entonces va a causar un hipogonadismo, es decir, va a atrofiar a los órganos sexuales. También va a causar infertilidad.
también va a causar infertilidad. Si tenemos un tumor productor de GH, en los adultos va a causar algo llamado acromegalia, como lo tenemos en el caso del gran Cali, y gigantismo en los niños. Cuando el tumor es productor de ACTH, va a haber un aumento del cortisol, entonces va a haber un hipercortisolismo, y a eso le vamos a llamar enfermedad de Cushing, como el caso de esta imagen. Son característicos los pacientes que llegan con cara de luna llena, jiba en búfalo, acumulación de grasa abdominal con estrías púrpuras, también tienen problemas menstruales o incluso ausencia de periodo, entre otros síntomas, estos pacientes que llegan con enfermedad de Cushing. Tenemos tumor productor de TSH que va a causar un hipertiroidismo de origen central. La prolactina, como comentaba, inhibe el eje sexual, inhibiendo la GnRH, inhibe las gonadotropinas y no hay hormonas sexuales. Por lo tanto, la paciente no va a poder ovular, no va a menstruar y va a tener irregularidades en su ciclo menstrual, al igual que infertilidad e hipogonadismo. Otra de las manifestaciones clínicas que tienen los tumores puede ser el efecto de masa. Sus principales síntomas son el dolor de cabeza, la cefalea, y otra sintomatología que tiene es la alteración visual. En este caso presentan una hemianopsia bitemporal. ¿Qué es esto? Pues se puede ejemplificar con esta imagen de aquí. Vamos a tener un ojo derecho y un ojo izquierdo. Cada ojo se va a dividir en dos campos visuales. Un campo visual nasal, que está más pegado a la nariz, y un campo visual temporal. En este caso, el campo visual temporal es el que se va a ver afectado. Como podemos ver, se va a ver negro. Los pacientes van a referir que no pueden ver de este lado. Y en el caso del campo visual nasal, van a ver bien. Y ahora, para entender todo esto, tenemos que conocer la anatomía de la vía visual. Primero que nada, tenemos campo visual, como lo mencioné, un campo visual nasal y un campo visual temporal de este lado. Nos vamos a enfocar primero en el temporal. Tenemos el campo visual temporal que va a emitir unas fibras que van a llegar hacia el ojo, hacia la retina. La retina va a tener dos partes. Va a haber una retina nasal, que es este lado, y una retina temporal, que es de este otro. En el caso del campo visual temporal, va a llegar a la retina contralateral, es decir, en este caso a la retina nasal. Llega a la retina nasal y la unión de ambas retinas va a formar el nervio óptico. El nervio óptico va a tener dos vías. Una vía que va a cruzar contralateralmente y va a formar el quiasma óptico, junto con la otra retina del lado contrario. Después, la otra parte del nervio óptico va a pasar lateral al quiasma óptico y va a ir hacia lo que es el tracto óptico y va a llegar al cuerpo geniculado lateral, el cual va a emitir fibras que van a llegar al área de la corteza visual primaria, que es el área 17 de Brodmann, para que la persona pueda ver. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Nos vamos a enfocar en el campo visual temporal. Va a emitir fibras que llegan a la retina nasal. La retina nasal va a llegar al nervio óptico. Del nervio óptico van a ir unas raíces hacia el quiasma óptico. Pero ¿qué pasa aquí? El quiasma óptico se ve afectado. Entonces estas raíces no pueden llegar, no pueden cruzar hacia el otro lado. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona no va a poder ver en el campo visual temporal, que es como se representa en esta imagen. Ahora nos vamos al campo visual nasal. La persona está viendo, sus fibras se van a dirigir a la retina temporal. La retina temporal lo va a llevar al nervio óptico. El nervio óptico en este caso va a pasar lateral al quiasma, entonces no se va a ver afectado. Llega al tracto óptico, al cuerpo geniculado lateral, emite sus fibras al área 17 de Brodmann de la corteza visual, que está en el lóbulo occipital, y la persona sí va a poder ver, porque no se afecta, o sea, no está afectando el trayecto del nervio óptico en este caso. Entonces se va a ver como en esta parte de la imagen. Y así es como se ve una hemianopsia bitemporal. También vamos a poder tener en casos muy graves parálisis de los pares craneales 3, 4, 5 y 6. En el diagnóstico vamos a pedir laboratorios. Todo va a ser de acuerdo a la sintomatología del paciente y el perfil va a ser dirigido. En el caso de estudios de imagen,
Lo que se pide es una resonancia magnética de silla turca con contraste, que es el gold estándar, y lo podemos ver en esta parte de aquí. En este caso se observa un tumor en la glándula hipófisis. Y también podemos pedir una campimetría visual si existe macroadenomas para evaluar en caso de que haya una hemianopsia bitemporal. En tratamiento tenemos un tratamiento médico que va a ser diferente de acuerdo a cada tipo de tumor. En el caso de los prolactinomas, la primera línea de tratamiento son medicamentos, los agonistas dopaminérgicos como la cabergolina y la bromocriptina. El tratamiento de segunda línea de prolactinoma ya vendría siendo quirúrgico. La acromegalia, su primera línea de tratamiento es quirúrgico y la segunda línea son medicamentos como los análogos de somatostatina, recordando que la somatostatina inhibe la GH. También tenemos los antagonistas de la GH como el pegvisoman para tumor productor de ACTH con hipercortisolismo para la enfermedad de Cushing. Primera línea de tratamiento es quirúrgico y segunda son los inhibidores del cortisol como el ketoconazol. Tenemos un tratamiento quirúrgico que va a ser primera línea en casi todos los tumores, a excepción del prolactinoma, recordando que su primera línea va a ser siempre por medicamentos. Y todos los demás, la primera línea es quirúrgico. Cirugía, se hace la cirugía transesfenoidal endoscópica, es el gold estándar. Y también tenemos manejo con radioterapia en tumores que son muy agresivos o que son recurrentes. Y aquí tenemos la cirugía transesfenoidal, se mete el endoscopio por la nariz, llegamos al seno esfenoidal superior, vamos a encontrar a la glándula hipófisis y se podrá retirar el tumor. Tenemos un caso clínico, se presenta a la consulta una mujer de 32 años de edad, previamente sana, que refiere a cefalea persistente de 8 meses de evolución, no asociada a vómito ni alteraciones visuales. Comenta además que desde hace aproximadamente 6 meses ha notado irregularidad menstrual con oligomenorrea y en los últimos 3 meses salida de secreción blanquecina por ambas mamas sin estar embarazada ni lactando. Al examen físico no se observan alteraciones visuales en la campimetría ni datos neurológicos agregados. Importante el caso, mujer 32 años que llega por secreción blanquecina en ambas mamas, presentando irregularidad menstrual con oligomenorrea, con dolor de cabeza persistente desde hace 8 meses. Se solicitan estudios de laboratorio con una prolactina sérica de 210 nanogramos por mililitro. Su valor normal es de 25, o sea, está muy alta. TSH, cortisol y IGF-1 para evaluar la GH dentro de lo normal. Resonancia magnética de la silla turca muestra masa en la hipófisis de 7 milímetros, bien delimitada, sin datos de invasión a estructuras vecinas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La respuesta correcta es prolactinoma. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección? La respuesta es antagonistas dopaminérgicos como la cabergolina y la bromocriptina. ¿Qué estudios deben utilizarse en el seguimiento? La respuesta es la resonancia magnética y los niveles de prolactina. Regresando al caso clínico, la sintomatología es muy característica de las pacientes que tienen prolactinoma por la secreción blanquecina en ambas mamas. Es algo muy característico. También tienen irregularidad menstrual con oligomenorrea, que quiere decir que el eje sexual está afectado por la prolactina. Y otra característica importante es que tienen cefalea persistente. Esto por el crecimiento a nivel de hipófisis. Y por clasificación es un microadenoma. Otro dato que nos dan es que en el examen físico no se encuentran alteraciones visuales, por lo tanto quiere decir que el quiasma óptico no se ve afectado. Y eso es todo del repaso de tumores hipofisiarios.